Hola chicos, buen día. Estamos en Teoría de las Organizaciones y este video corresponde a la clase número 3. Antes de comenzar con la clase número 3, lo que vamos a hacer es un pequeño repaso, una revisión sobre la clase número 2, que en realidad nos conecta con la clase número 3, para que no estemos muy perdidos con el tema nuevo que vamos a abordar hoy. En la clase número 2, como hemos visto la semana pasada, el tema que trabajamos fue la clasificación de las organizaciones. Y resumidamente lo que vimos fueron 7 grandes grupos de clasificación. Ahí vimos que hay organizaciones que tienen fines económicos y a ellas las llamamos organizaciones con fines de lucro, y otras que tienen fines sociales y a ellas las llamamos organizaciones sin fines de lucro. También vimos que hay organizaciones que son creadas por el Estado y a ellas las llamamos públicas, otras que son creadas por particulares o por sociedades y a esas las llamamos privadas. Por otro lado, vimos organizaciones que son creadas por un fin determinado y se disuelven rápidamente, como lo son las organizaciones transitorias, pero vimos que hay otras que son permanentes, otras legales, otras ilegales, y finalmente hablamos de organizaciones abiertas y cerradas. Cuando tocamos ese punto yo les aclaré que las organizaciones cerradas aún no existen, que aún no las conocemos. ¿Y por qué dije eso y hice tanto énfasis en ese tema en particular? Porque justamente ese es el tema que nos conecta con nuestra clase número 3. Nuestra clase número 3 habla de las organizaciones y el ambiente. ¿Qué queremos decir con esto? Que las organizaciones todas son organizaciones abiertas porque se relacionan constantemente con el ambiente que las rodea. Cuando hablamos del ambiente interno que las organizaciones poseen o del ambiente externo que está en su entorno, por así decirlo. ¿De qué hablamos cuando hablamos del ambiente interno? Hablamos del ambiente que corresponde a todos los componentes de la organización. Hablamos de los individuos que trabajan dentro de ella, de las costumbres que tienen esas personas, de la cultura que tienen esas personas, de cómo se manejan en el trabajo. Todo eso afecta al ambiente interno de la organización. Pero por otro lado, las organizaciones se ven afectadas por el contexto, por todo aquello externo que las rodea. Hay muchas cuestiones externas que rodean a la organización. Hay algunos elementos que son muy cercanos a ella y a esos los llamamos entorno externo inmediato, y hay otros elementos que están más alejados de la organización pero igualmente afectan su funcionamiento y a ellos los llamamos ambiente externo mediato. Cuando hablamos del ambiente interno, como les dije antes, hablamos de los individuos que la componen, de la cultura que compone esa organización. Y miren este ejemplo. Esta empresa McDonald's, que ya todos conocen, tiene una cultura organizacional muy especial. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ambiente interno de esta organización es muy específico. Fíjense que la gente que trabaja en ella se viste de la misma manera, tiene una forma de trato al cliente muy particular, tienen algunas costumbres específicas de cómo servir las comidas que venden, y todo eso hace al funcionamiento de su ambiente interno. Cuando hablamos del ambiente externo de una organización, yo les dije que había un entorno al cual llamamos inmediato, y ese entorno es todo aquello externo a la organización muy cercano a ella que lo afecta en su funcionamiento, como pueden ser los clientes de una organización, los proveedores, los organismos oficiales, como aquellos que controlan a las organizaciones, podríamos llamar AFIP, por ejemplo, los organismos laborales, que son los sindicatos, o todos los organismos que protegen al trabajador, que están siempre pendientes del funcionamiento de las organizaciones. Los competidores mismos de una organización componen ese ambiente que está muy cercano a la organización y que el accionar de esos ejemplos pueden afectar al funcionamiento de cualquier organización. Acá tenemos un ejemplo. Una señora en el súper comprando. Es una clienta del súper y esta clienta forma parte del entorno porque su satisfacción o no va a influir en la organización, va a afectar si el cliente está contento o no con esa organización, y todo eso no podemos controlarlo.
solamente podemos hacerlo mejor como organización para que ese entorno inmediato esté contento con nuestro accionar. Cuando hablamos del ambiente externo y hablamos del ambiente inmediato, nos referimos a un entorno mucho más amplio, a un entorno que no podemos por nada del mundo controlar. Es el medio que rodea a la organización, y cuando decimos el medio nos referimos a un medio muy grande, como puede ser la demografía del país donde se encuentra su organización, como puede ser la naturaleza del sitio donde está ubicada esta organización. Vamos con un ejemplo. Pensemos en el gobierno. El gobierno pone pautas de comportamiento para los ciudadanos, emite políticas, reglas de convivencia, y todo eso afecta indirectamente a la organización. Y la organización no puede modificarlo, no puede modificar las políticas del gobierno, simplemente debe ajustarse a esas políticas, por lo tanto, se ve afectada por esas políticas. Por eso decimos que el gobierno es uno de los ejemplos de ese entorno mediato que rodea a la organización. Miren este ejemplo. Si una organización, una empresa se dedica al cultivo y a la siembra, por ejemplo, de trigo, y de repente ocurre un tornado, ¿qué pasa con esa organización? ¿Se ve afectado su funcionamiento? Claramente sí, la siembra queda destruida y esa organización depende de esa cuestión climática para seguir funcionando correctamente o no. Y si se nos ocurre poner una carnicería en un pueblo donde la cultura es cultura vegana, ¿qué pasaría? Este entorno, este contexto que rodea nuestra organización, ¿afecta el funcionamiento de la misma? Y yo creo que esa organización no fue situada en el lugar correcto, ¿no es cierto? Resumiendo, el ambiente que rodea a todas las organizaciones, ya sea interno o externo, cercano o más lejano, afecta indefectiblemente en el funcionamiento de las mismas. Y si como frutilla del postre surge una pandemia inesperada, ¿qué creen? ¿Un hecho de estas características modifica al funcionamiento de las organizaciones? Se los dejo para que lo reflexionen, saquen sus conclusiones y los espero en el foro para responder todas las preguntas. Les mando un saludo grande. Nos vemos.